Existen palabras que causan reacciones emocionales no deseadas, pues solo tienen un significado negativo. Una de ellas es la palabra fracaso, porque se refiere a una situación adversa, una situación que no sucedió como se esperaba. Sin embargo, en muchas ocasiones que algo no resulte como se esperaba también puede significar un nuevo hallazgo, un nuevo camino. Por eso decimos que el fracaso puede ser la base de la innovación. Soy José Fernando Montoya y esto es Portal a la Genialidad. Haz del fracaso un accidente productivo. El libro titulado Happy Accident documenta varios casos donde gracias al error o a la situación adversa se llegó a descubrimientos o inventos que hoy son sumamente valorados, como por ejemplo la penicilina, la vacuna contra la viruela, los marcapasos, la pastilla contra la disfunción eréctil y muchos otros. Casos que demuestran que la mitad de los avances en medicina tuvo un origen accidental. Esto nos indica que los llamados errores nos permiten variaciones no calculadas que pueden abrir caminos afortunados que de otra forma no hubiéramos abierto y por tanto un mejor camino hacia la innovación. De esta forma, los investigadores, los inventores y los creativos deben permitirse transitar el camino del error, pues solo de esa forma podrán llegar a nuevos éxitos. ¿Por qué le tememos miedo al fracaso? Como decíamos, la palabra fracaso tiene una carga meramente negativa. No se le concede el beneficio de por lo menos el aprendizaje que te da después de cometerlo y solucionarlo. Y esto es una construcción social. Por lo mismo, ninguno queremos estar ahí, en el fracaso, en la parte negativa, en el hallazgo cero, en el no éxito. Así es que preferimos mantenernos en el acierto para no errar, o de plano preferimos no intentar por miedo a no aceptar. Esto se ve reflejado en la mayoría de las empresas que buscan alcanzar los resultados y por lo tanto no apuestan a la innovación, pues esta siempre supone un margen de error que se traduce en costo. También es un común denominador que las universidades no siempre preparen emprendedores, sino mano de obra calificada. Tememos al error porque no reconocemos su lado positivo. Maneja el fracaso. Thomas J. Watson, fundador de IBM, decía: comete errores, haz todo lo que puedas porque es ahí donde encontrarás el éxito, al otro lado del fracaso. Quizás esto te suene temerario, pero no se refiere a que trates con todo tu esfuerzo de fracasar directamente. Quiere decir que intentes, que pruebes, que vuelvas a probar, porque sí, con certeza vas a fracasar, pero solo así vas a adquirir conocimientos, vas a madurar, vas a ser más fuerte y paciente. Solo así vas a conseguir algún día innovar. Todos en algún momento de nuestra vida atravesamos por momentos malos, negativos, situaciones que nos hicieron sentir mal, pero ante esta circunstancia debemos actuar y solucionar los hechos. La elección de revertir estas situaciones o de permanecer en ellas será nuestra elección. La diferencia entre un fracaso y ser un fracasado está más relacionada con cómo enfrentas cada situación que aparece ante ti. Debemos entender que el fracaso no es nuestro enemigo, sino solo un marcador que nos muestra
que las estrategias que veníamos usando no eran las adecuadas para el proyecto que estamos llevando a cabo. Solo aquellos que se animan a enfrentar sus propios errores y fracasos y siguen adelante son los que lograrán el éxito. El fracaso, por tanto, es parte del camino del éxito. Es necesario que te permitas fracasar. No hay éxito ni historias si no pasamos por los fracasos necesarios para hacer nuestro aprendizaje. Todo lo que necesitas es utilizar las herramientas y el gran potencial que todos tenemos dentro para poder transformar lo negativo en un resultado exitoso. Errar es humano, dice la sabiduría popular, y como tú y yo somos humanos, es obligatorio, diría yo, que en algún momento de nuestras vidas pasemos por equivocaciones, por frustraciones. Lograr el éxito va a requerir de nosotros esfuerzo, energía, tiempo, voluntad y sobre todas las cosas constancia para poder ser perseverantes hasta el final. Nuestro objetivo, nuestra meta nos dará la motivación necesaria para que los escollos, las equivocaciones que aparezcan no nos hagan dar por vencido, que no nos detengan hasta el fin. El éxito o el fracaso en los negocios se produce más por actitudes mentales que por capacidades mentales. Espero que esta reflexión te sea útil en tu camino al éxito. Si te gustó, te invito a darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido. Comenta y comparte. Hasta el próximo video. Gracias.